Your love is rated X. That means you're extra, extra, extraordinary. Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, resulta ser que yo esta entrevista la grabé hace aproximadamente un año, cuando todavía estaba trabajando con Anexión TV, y ahí la tenía guardada y yo no encontraba el momento indicado para poder publicarla. Sin embargo, creo que ahora es el momento exacto porque yo necesito que ustedes escuchen esta conversación tan chiva que tuve con la persona que voy a entrevistar, quien es Rod Saturnine. Es un escritor costarricense de fantasía juvenil que tiene una historia de vida demasiado chiva y una historia sobre su forma de escribir que realmente está haciendo historia en Costa Rica. Así que bueno, los dejo con esta entrevista maravillosa con una persona igual de maravillosa que disfruté muchísimo conversar con él. Así que bueno, sin más que añadir y no diciendo absolutamente nada más porque yo necesito hablar mucho con demasiado y a veces no puedo parar, los dejo con esta entrevista chivísima con Rod Saturnine. Así que bueno, saludos y que estén muy bien. Bueno, muy buenas tardes. Esperamos que estén súper bien ustedes, los televidentes y oyentes de Anexión TV. El día de hoy les habla mi persona, periodista corresponsal del sector de Nicoya y de la Fortuna de Bagaces, en una entrevista que hoy esperamos sea de muchísimo enriquecimiento para todos los que la escuchen y la vean, debido a que estamos con una persona importantísima para el progreso y el desarrollo de la escritura y la imaginación en Costa Rica. El día de hoy estamos con Rod Saturnine, que es un escritor costarricense de fantasía juvenil. Él publicó su primer libro, La luz al final del mundo, en diciembre del 2017 y desde entonces se encuentra trabajando en la saga de Ticiel, una serie de libros que gira alrededor de las aventuras de la hija de la muerte. En el 2018 fue co-guionista en la adaptación cinematográfica de su primera novela, a estrenarse próximamente en el 2022. Actualmente realiza talleres sobre creación de mundos, se desarrolla como productor audiovisual y continúa escribiendo historias de fantasía. Rod, ¿cómo estás? Todo bien, David. Muchas gracias, bueno, por la invitación a vos y a Anexión TV. Espero que hoy sea una conversación muy provechosa para todos, que pueda inspirar a muchas personas a seguir los caminos de la imaginación. Purísima vida. Bueno, Rod, es bonito saber que hay escritores tan importantes acá en Costa Rica, pero si hay algo que lo caracteriza a usted como escritor es principalmente el que vino a romper paradigmas de todos los estilos que había en Costa Rica respecto a la forma de escribir, porque siempre se tenía en cuenta que Costa Rica solo eran escritores de leyendas, de cuentos, de una fantasía, pero al final de cuentas relacionadas solamente al autóctono de Costa Rica. Entonces, ¿cómo fue para usted llegar a abrir ese nuevo reto y ese nuevo camino de la escritura de fantasía, pero no precisamente relacionada con las costumbres y tradiciones de Costa Rica? Bueno, en mi caso personal, mi experiencia fue que yo, la primera historia que concebí, que fue esta de la hija de la muerte y todo este cuestionamiento sobre las fuerzas de la existencia y la forma en la que el mundo funciona, básicamente. En especial, yo tengo un gran interés por la naturaleza y siempre durante los años de planeación de este mundo de Ticiel, que es como una manifestación del más allá, no solo a nivel espiritual de a dónde van los espíritus, sino que también es un mundo de donde provienen la imaginación, las pesadillas, los sueños. Entonces, al ir creando como estos engranajes, por decirlo así, me interesó mucho cómo sería si la vida y la muerte tuvieran una forma antropomorfa, por decirlo así, que fueran un ser que se pudiera entremezclar con los humanos, etc. Y creo que en el propio génesis de la novela, en mi mente, no tocaba muchos temas que plantearan la novela en Costa Rica. Entonces, en vez de frenarme o censurar eso y cuestionarlo, nada más escribí la novela que yo quería escribir. En mi caso, bueno, esta novela toca temas históricos cerca de el inicio de la Segunda Guerra Mundial,
esta comunidad de descendencia gitana, rusa, y varias cosas que estaban presentes dentro de mi misma historia familiar, por decirlo así. Pero en realidad no lo cuestioné mucho respecto a decidir no escribir sobre Costa Rica. Respecto a Ticiel fue básicamente lo primero que se gestó en mi imaginación. Ya ahorita, actualmente que estoy trabajando en los libros que siguen, también tengo algunos proyectos que pretenden, así como decís, cambiar la forma en la que se cuenta la fantasía en Costa Rica. Eh, Tengo la ambición de querer crear como un mundo de cuentos de hadas, como esta idea que tenemos de los cuentos de hadas, de un mundo muy medieval, muy específico. Cuando uno piensa en cuentos de hadas, quiero crear como una estética similar, pero basada en Costa Rica. Entonces he estado eh, ahorita trabajando en proyectos que van completamente a la otra vertiente del asunto. Entonces me he estado como informando y entretejiendo, investigando sobre cómo podría presentar los mitos de Costa Rica y sus virtudes, la naturaleza que tenemos aquí y todo esto, de una manera diferente. Porque a fin de cuentas escribir siempre es tomar ingredientes que ya existen y crear una receta nueva. Es igual que pintar, los colores son los mismos, los colores disponibles son los mismos, pero eh, la orquestación y cómo se arman, cómo se crea, cómo se combinan, es lo que hace una obra que se sienta original. En este caso, de hecho, es una de las historias en las que he estado trabajando, como te digo, basadas en Costa Rica, dio génesis también a una nueva película que estamos desarrollando ahorita. Entonces, curiosamente, mis caminos literarios terminan yendo al cine también. Sí, es que precisamente eso es lo más interesante, creo yo, de la forma de escribir de Rod como tal, porque al final de cuentas termina siendo lo más autóctono de Costa Rica, pero llevado hacia otros universos de imaginación. Entonces, yo, por ejemplo, siempre, bueno, desde que conocí la escritura de Rod, he admirado muchísimo el poder que tiene de poder llevar esa imaginación a la escritura como tal, porque siempre se acostumbra a crear un camino, digamos, y decir, o sea, hay que seguir este paso y este paso para llegar a una meta. Pero al final de cuentas, usted mismo es el que decide qué paso seguir para llevar su propia meta. Y si una frase que a mí me quedó muchísimo de las que usted siempre dice, es la de que hay que tirar la flecha a lo más alto, siempre. Sí. Entonces yo creo que en eso consiste básicamente el crear uno su propio camino, el que aunque hayan 7 caminos distintos cuáles seguir, yo creo el número 8. Sí. Entonces sí. Rod, seguimos. Resulta ser que parte de las preguntas que surgen entre toda la parte esta de la escritura de fantasía como tal, hay que preguntarse realmente el génesis, como decía usted, de la decisión de dedicarme a escribir o a qué hacer en la vida, ¿verdad? Básicamente. Claro. Entonces, porque es una decisión muy fuerte al final de cuentas, más con los paradigmas que tienen tantas, o sea, carreras como la escritura, como el periodismo, como el arte en Costa Rica. Entonces, ¿cómo llegó Rod a la conclusión de que quería dedicarse absolutamente a escribir? Bueno, quiero de hecho hacer hincapié, como dicen, en el hecho de que tenemos un país con industrias muy jóvenes, en cierta manera comercial, digamos. Aquí tenemos una literatura súper buena, muy compleja, muy pesada, tenemos renombres muy grandes, pero la fantasía que yo quería crear, a pesar de que ya había mucha gente abriendo el camino aquí, existían muchas editoriales independientes creando libros de fantasía, dando como esa apertura a las voces. Yo quería, o algo que noté muchas veces es que el proyecto se daba, la gente escribía, pero uno mismo se desmotivaba un poco al no encontrar cómo llevar eso como al público, cómo acercarlo. Entonces,
Bueno, en mi experiencia me concentré mucho no solo en cómo crear, sino también en cómo acercarlo a la gente. Pero previo a eso, lo que me estás preguntando sobre cómo surgió la idea de escribir, creo que fue un proceso muy orgánico. Cuando uno lee mucho, que esto me imagino que muchas personas que nos están viendo o escuchando van a identificarse, cuando uno lee mucho, empiezan a surgir historias propias en la mente. Uno empieza a querer no ser solo un espectador, sino también poder mover esos hilos narrativos, aprender cómo entretejer, cómo crear personajes. Creo que, de hecho, en las nuevas generaciones existe aún más fuerza creativa en este ámbito porque el Internet, que ha sido una parte muy vinculante de la gente más joven, el Internet nos ha dado la posibilidad de crear personalidades, básicamente presentarnos de una forma curada, por decirlo así, como curar un museo, una forma elegida de cómo vamos a hacer, crear básicamente un personaje en Internet que nos representa a nosotros. Entonces, de hecho, ahora que doy clases de creación de mundos, me parece que la gente tiene una facilidad mayor para crear personajes porque lo hacen en su mundo habitual todo el tiempo. O sea, crean personajes con mucha facilidad. En fin, cuando yo empecé, yo tenía 13 años. Fue la primera vez que ya concretamente pensé que quería ser escritor. No sabía cómo ni a dónde me iba a llevar eso, pero tenía ganas de. Sin embargo, cuando terminé el colegio, por esto mismo que decir, ya el sueño había mermado un poco y fue como tener que aterrizar y pensar, no, tengo que estudiar algo, como dicen, de verdad. Eh, en ese tiempo que yo era más joven, estaba un poco renuente a estudiar letras acá porque yo no quería escribir literatura latinoamericana costumbrista, digamos, y eso era lo que más pesaba en los planes de estudio. Entonces, básicamente dejé el sueño colgado, esperando a ver, como que un hobby, esperando a ver qué pasaba eventualmente. Seguí consumiendo mucha fantasía para mí mismo, los escritores que siempre me han encantado. Eh, Hubo mucho tiempo entre cuando empecé la U, que de hecho entré a la carrera de medicina. Hubo mucho tiempo en la U que más bien los libros volvieron a ser un refugio porque la carrera era muy pesada. Y eventualmente me di cuenta que la carrera era especialmente pesada porque a mí no me gustaba mucho. Entonces, creo que tuve la lección y es una lección que creo que es muy importante, en especial si pueden aprenderla y no repetirla, que es no dejarse que otros elijan por uno la carrera, no dejarse ser llevado por la idea de, no, es que se tiene que estudiar algo que le dé estatus o que le dé tal cosa, porque creo que las oportunidades se abren para todos los ámbitos, si no, no tendríamos grandes artistas, grandes músicos en el país, no tendríamos atletas olímpicos. Uno puede dedicarse a, a estas carreras que la gente ve como algo que tienen cierto estigma, por decirlo así, porque no es algo que se considera tan serio, pero yo creo que lo que cambia es a nivel interno. Uno tiene que ser profesional en lo que hace, sea lo que sea que hace. Entonces, eso fue algo que aprendí tiempo después. Yo, digamos, seguía estudiando medicina. Eh, Cuando descubrí que no era lo mío, entré a psicología, que sí era lo mío. De hecho, siento que permea muchísimo de mi trabajo como escritor. Pero ya en psicología estaba aprendiendo tanto sobre el análisis de las personas que me empezó a entrar la idea de escribir de nuevo, de volver a tomar este mundo de Ticiel que había empezado a crear en el colegio. Y cuando entré a Ticiel, es de nuevo, de verdad, tenía 20 años, escribí 2 novelas en un año, que son 2 novelas que no
he publicado y que no sé si vaya a publicar, no porque no me agraden, sino porque cuando me senté a pensar en esto como un proyecto a largo plazo, obviamente uno sueña, y yo creo que soñar es muy importante. Es la idea de ver un futuro que no existe y uno quiere construir. Entonces empecé a soñar con los libros que tenía a mano y pensé, yo quiero presentar este universo, este mundo que he creado al público, y estos dos libros no son la mejor forma de empezar. Son un poco confusos, son un poco difíciles de publicitar, etcétera, porque eran ya como monstruos y cosas. Entonces pensé, de todo lo que he creado, porque ya había hecho una construcción de mundos muy larga para mí mismo, básicamente, de todo lo que he creado tiene que haber un personaje clave que me permita introducir el mundo de una forma orgánica. Entonces ahí fue donde relució la figura de la hija de la muerte, que era un personaje que yo ya había creado dentro de mi mitología personal, básicamente. Y entonces empecé a desarrollar la historia de ella, y eso me llevó a escribir La luz al final del mundo y planear los otros libros. Obvio, en ese momento de planeamiento yo no sabía qué iba a pasar. Yo nada más, como dije, estaba tirando la flecha a lo más alto. Entonces, ese primer tiraje fue autopublicado con mis ahorros y ayuda de mi familia, y fue como un rejunte de voy a tomar esta oportunidad y ver a dónde lleva. Yo estaba completamente mentalizado de que si esto no funciona, si este primer libro no funciona, no voy a tratarlo más, no voy a intentar. Voy a tomarlo como una señal del destino, porque mis libros hablan mucho del destino y de la fortuna. Entonces yo dije, voy a tomar esto como una señal del destino, como una apuesta, y si esto no funciona, es que este no es mi camino. Y funcionó. Entonces, los primeros 300 libros se vendieron en 2 meses, que de hecho mucha gente previamente me dijo que son, digamos, cuando estábamos decidiendo cuántos imprimir, eran como, imprima poquitos porque uno dura como 2 años vendiéndolos y no sé qué, y yo todo como desmotivado, y también yo en ese tiempo era una persona un poco más negativa. Entonces uno como persona negativa le hace frente a lo peor. Entonces uno piensa lo peor para estar listo. Y yo estaba como, bueno, no, ok, lo vamos a poner. Si no se venden, me los devuelven en la librería. La librería Lehman en ese tiempo, bueno, todavía, pero en ese tiempo estaba como con una fuerza de aceptar mucho a los autores nacionales. Y fue un gran refuerzo para mí en el inicio. Fue como una gran muleta porque yo no tenía idea de qué estaba haciendo. Entonces en la librería fue muy como, no, esto se hace así, no sé qué. Y yo tenía algunas ideas de no ser tan explícito con mi presencia detrás de los libros. Yo no quería presentarme yo, como que los libros tuvieran una foto mía. Yo, como estaba usando de seudónimo Rod Saturnine, yo no quería ser como que todo fuera para que me aplaudan a mí, digamos. Yo quería que la gente experimentara el libro por sí solo, y eventualmente cuando ya todo se diera, ya salía yo ahí a decir como, bueno, yo escribí eso. En el caso también era como un arma de doble defensa, por decirlo así, porque si todo salía mal nadie sabía quién era yo, entonces nada más era como, bueno. Pero curiosamente, por mucha bendición en realidad, todo salió muy bien. Y me acuerdo, el libro se publicó en diciembre del 2017 y en abril del 2018 la librería me llamó y me dijeron, hemos vendido demasiado, necesitamos hacer una firma de libros. Y yo, no, qué vergüenza, no quiero como salir. Y entonces promovieron la firma de libros completamente sin mi foto y sin nada, porque yo les dije como, no, qué vergüenza, o sea, háganlo si quieren y yo llego, pero no quiero como hacer esto sobre mí, ¿verdad? Y llego a la feria, era Transitarte, me acuerdo, en San José Centro, y se anunció, sí, un par de veces, ¿verdad? Como va a estar Rod Saturnine, no sé qué. Y llego y hay fila de 12 personas, y había gente que había estado esperando horas, y yo, ¿cómo? ¿Pero por qué?
Y es como, es que el libro le encantó a mi hija, se lo regalé en Navidad, lo ha leído 3 veces y yo como, o sea, yo estaba tan sorprendido. Y ahí fue donde empecé a sentir la responsabilidad que uno tiene como artista, digamos. Como de, yo estoy creando algo que al publicarlo ya no es mío. Y todo lo que yo pueda generar en alguien más, que me conmueve mucho y me enternece, también es una responsabilidad para mí, hacer que la gente se lleve algo de lo que leen. Y yo escribí mucho el primer libro para mí, como cosas que a mí me hubiera gustado leer en la adolescencia, etcétera. Entonces fue muy transformador saber que había gente resonando con eso, identificándose. Y varias gente me lo dijo en esa primera firma de libros. Este libro me hizo sentir comprendida, comprendido, etcétera. Entonces saber que uno podía hacer eso. Fue la primera vez que pensé como, ok, esto funcionó. O sea, yo mismo me metí en esta apuesta, esto funcionó, el destino me está diciendo, ok, funciona, haga más. Entonces ahí fue donde ya como que lo sentí como un sello, como eso cuando uno lo marca, el ganado, y es como, bueno, ya tiene que hacerlo. Rod, y bueno, después de esa parte tan grande que fue ese primer golpe, por decirlo así, pero al final de cuentas fue muy bueno, el que pegara tanto el libro, como se le dice comúnmente, y el que a la gente le gustara tanto, y que a pesar de que no se esté tan acostumbrado a consumir ese tipo de literatura, haya sido un libro tan bien recibido por la gente y tan bien calificado por los críticos, a mí me parece algo impresionante en Costa Rica, pero cómo después de ese golpe tan grande, de esa etapa, de ese cambio tan grande, después de el Rod desconocido al Rod ya que tiene cara, al que la gente conoce, el que firma libros, ¿verdad? Ese Rod, cómo dejar de ser solo una mente pensante y más un personaje, un escritor, y cómo recibir después de eso noticias tan grandes como por ejemplo la producción de La hija de la muerte. Entonces, después de algo tan fuerte como ya ser un escritor reconocido en Costa Rica, con su primera obra, con esa primera obra que saca, después que le hagan una película, digamos que se empieza la producción de una película, ¿cómo tomar eso y cómo dominarlo en medio del proceso de escritura creativa también? Ok, yo siempre he sido muy de hablar conmigo mismo, por decirlo así. Yo soy una persona que soy un poco, yo diría que tímido. Entonces me gusta mucho estar solo, que creo que también de ahí nace como la facilidad para escribir, porque no hay nada más solitario que escribir. Uno tiene como que casi que dejar de ser uno y entrar a un mundo donde tiene que controlar todo y a la vez todo tiene que verse natural. Entonces, en esa soledad interna yo siempre me dije a mí mismo, esto no es sobre mí, o sea, esto no es sobre Rod, esto es sobre lo que yo puedo hacer. Entonces yo siempre he intentado mantener mis pies en la tierra, de básicamente poner mi trabajo al servicio del mundo, por decirlo así, al servicio como de, ok, yo tengo la capacidad de crear esas historias, entonces quiero que esas historias cuenten cosas que hagan a la gente sentirse inspirada, fortalecida. Bueno, este año he hecho mucho trabajo, he escrito 4 libros, pero no salen aún. Básicamente este año lo tomé como para sembrar un montón de semillas, para luego nada más recoger la cosecha y no estar todos los años trabajando montones, ¿verdad? Entonces, los nuevos libros también tienen como ese índole, ese compromiso de, ok, quiero hacer fantasía ecologista, quiero hablar sobre la cacería, quiero hablar sobre la protección de los ríos. He ido como expandiendo la temática, haciéndola más. Mi idea siempre es no sermonear, eso es parte como de mis reglas, que los libros nunca se sientan como un sermón, sino que todos estos mensajes sean intrínsecos o como parte del intertexto, que la gente se lo lleve cuando termina el libro y es como, mira, sí, me siento mejor, o qué chiva que este personaje fue honesto con sus sentimientos, yo también puedo hacerlo, etcétera, pero no es como que nadie en el libro dijo, hay que ser tal cosa. Entonces me gusta mucho hilar fino
Y bueno, cuando la luz se empezó a mover y las cosas empezaron a mover muy rápido, yo tenía que escribir la secuela. Y fue muy difícil detenerme y decir, qué chiva que todo esto está pasando. Necesito volver a mi cueva y trabajar solo. Pero, porque justo cuando estaba terminando escribiendo el libro, como en esa génesis del Príncipe de Cristal, que es mi segundo libro, eh, surgió lo de la película, que había un productor interesado, que había una televisora nacional también interesada, y entonces habían ofertas, queremos hacer esto, qué interesante esto, no sé qué, reuniones y cosas, y yo no sabía nada de lo que estaba haciendo, literalmente, yo no tenía guía ni idea. Entonces también, bueno, mi mamá ha sido un apoyo muy grande, ha sido como una fuerza muy grande detrás mío que me dice, no, investiguemos esto, eh, revisemos esto, tenemos que ir a las reuniones sabiendo esto y así. Entonces, tener ese pilar, que también a veces era como un ancla de que era como, no se abrume, leamos esto, veamos esto, etcétera, me dio la posibilidad de ir desarrollando como el resto del trabajo. Lo curioso que pasó aquí es que yo firmé el contrato de la película en diciembre del 2018 y empecé a trabajar en el guión. Ya llevábamos la mitad del guión y yo ya tenía casi el libro terminado, El Príncipe de Cristal. Y entonces yo estaba como, bien, qué bien, todo está saliendo bien, no sé qué. Y en eso mi papá se enfermó. Y mi papá ya estaba como con varias complicaciones y en un periodo muy corto de diciembre, enero, falleció. Y eso fue como un alto súbito al tren que iba avanzando, ¿verdad? Fue muy raro porque el libro que yo estaba escribiendo, El Príncipe de Cristal, hablaba mucho sobre la pérdida del padre y un padre que desaparece y no sé qué. Y entonces la editorial era como, bueno, usted está pasando por algo, podemos atrasar todo. Y yo les dije, no, bueno, yo estoy viviendo un duelo. Este libro se trata del duelo, pero yo nunca había experimentado algo así, nunca había pasado por un familiar que falleciera. Entonces, para ser más honesto, me gustaría que me den permiso de atrasar más el libro para reescribirlo. Y todos como, ¿por qué lo voy a reescribir? Yo como, es que quiero hacer como una catarsis de lo que estoy sintiendo. Quiero, ya que estoy hablando de ese tema, quiero que sea lo más transparente posible. Entonces, eso fue, en mi caso, eso fue un gran refugio porque me dieron fue como, detengan todo. Y entonces yo ahí sí, en el luto y como ese acogimiento familiar, tuve el tiempo de sentarme a escribir y de permear un libro que ya estaba muy bien, en realidad. Básicamente lo que hice fue repasar escenas y ver cómo podía hacerlas más auténticas, más hacer los sentimientos. Yo creo que me trabé, tío. ¿Soy yo o sos vos? Ya, listo. Ok. Eh, Quería hacer como la historia más auténtica. Entonces, me acuerdo que ese tiempo fue súper extraño porque las grabaciones de la película empezaron un mes después de que mi papá falleció. Y entonces todo el mundo también me dijeron como si quieren atrasamos la película, no sé qué. Yo como no, porque es que no, eso no tiene nada que ver conmigo. O sea, yo no tengo por qué estar ahí. Nada más sigan. Porque mi papá era una persona muy disciplinada. Él era una persona muy de, si va a hacer algo, tiene que hacerlo lo mejor, tiene que hacerlo lo mejor posible, etcétera. Y cuando él vio lo del libro y todo lo que yo estaba haciendo, él se sintió muy inspirado y muy orgulloso de como el mundo que yo estaba creando. Entonces yo pensé, si yo pudiera hablar con él, él se enojaría de que yo detenga todo por él. Entonces, la película siguió. Las primeras veces que fui ni me acuerdo porque estaba como con tanta cosa, tanto peso emocional, ¿verdad?
pero poco a poco fui sonando por medio del Príncipe de Cristal también. Y la película se grabó todo el año 2019 y en la Feria del Libro de ese año que se hizo en mayo, fue la primera vez que volví como ya a salir y yo estaba dudándolo porque también me sentía ya como muy... Era muy abrumador todo y también tenía mucho miedo de este nuevo libro, de tener que mostrarme de una forma tan abierta en los sentimientos, etcétera. Pero todo se hizo como debía ser y me acuerdo que en una firma de libros fue que algo ya ahí sí fue como completamente transformador. Y es que una muchacha se me acercó a comprar el otro libro y me dijo, me llevaba La luz al final del mundo para que yo se lo firmara y me dijo, el año pasado entré en una depresión y empecé a tomar antidepresivos y yo me quería suicidar y este libro me ayudó a sentirme acompañada. Y se puso a llorar y yo también me puse a llorar porque yo estaba como todo sorprendido y conmovido de que alguien se sintiera sostenido por algo que en cierto modo también me había sostenido a mí, digamos. Entonces compró el otro libro y me abrazó y todo y fue como un momento tan pivotal que yo ahí fue donde terminé de decir, esta es mi carrera y por la que tengo que luchar a como sea. Y así fue como se dio el segundo libro y la película ya estaba en marcha y luego cuando ese tren que te digo empezó a marchar, llegó el COVID. Que en cierto modo el COVID me dio como una burbuja de tiempo para replantear muchas cosas, pero ha sido positivo en cierto modo. Y es que... O sea, no en sí, sino el tiempo de detenimiento ha sido muy positivo. Sí, y es que yo creo que precisamente de eso se trata muchas veces, porque, bueno, primero está lo de tu papá, después se viene lo del COVID, y creo que son dos muestras muy claras de que a veces uno tiene planeadas unas cosas, pero al final de cuentas, lo que vaya a pasar nosotros no lo sabemos y no lo dominamos, entonces tenemos que adaptarnos a lo que vaya pasando conforme vaya pasando, sin oportunidad de muchas veces parar y decir, bueno, voy a tomarme el tiempo. Entonces, yo creo que parte de lo que ha hecho que la escritura de Rod Saturnine haya cambiado tanto la imagen de la escritura en Costa Rica es esa parte tan humana, o sea, tan fantasiosa como tan humana a la vez. Entonces, Rod, vamos a ir a una pausa nada más y después vamos a volver con la segunda parte de la entrevista. De más cosas, digamos, ¿qué se supone o qué carajo le están aportando a la sociedad cuando lo que están haciendo nada más es basando su contenido en tirarle mierda a los demás y hacer sentir a los demás mal? Porque se supone que haciéndote sentir mal te vas a encontrar con vos mismo, vas a desafiarte a vos mismo y vas a poder ser la mejor versión de vos mismo. Ah, no, sí, eso es algo que la gente tiene súper como, ay, es que primero tengo que destrozarme todo y hacerme leña y poder encontrar lo mejor en esos pedazos. ¿Y por qué yo me tengo que destruir para quererme, digamos? Para ser como la persona que está bien, porque claramente esta persona sí está muy bien. Entonces, hay que basarnos en él. Tenemos que sacar el pedacito que está rescatable. Ajá. Entonces, digamos, uno no puede ser uno mismo como ha sido toda la vida porque le repiten y le repiten y le repiten la idea en un ciclo vicioso de que tiene que destruirse y sacar lo que está adaptado a los medios de comunicación, a los estereotipos y a todo lo que uno ve y consume en las redes sociales, en cualquier tipo de red social, para verse bien, para sentirse bien. Y si lo hace fuera de eso, es un ególatra. Ya vivimos una etapa donde decimos, más allá del capitalismo no hay nada. O sea, y tal vez nosotros ahora lo vemos más crítico, pero la gente a nuestro alrededor, o tal vez en lo coloquial uno dice, sí, o sea, pero todos esos sueños deben ser el capitalismo, de tener otra cosa llamada socialismo, o lo que sea que venga después de eso, es utopía. Sí. O sea, eso es un sueño, no sé. Entonces uno se da cuenta que el capitalismo está arraigado no solamente en la producción, sino está arraigado en la producción de nuestra conciencia. Completamente, o sea, no es solo un sistema al que pertenecemos físicamente, sino también mentalmente. Ya pensamos de forma capitalista. El capitalismo necesita anuencia. O sea, si por ahí decía un periodista peruano muy interesante que les recomiendo, que se llama César Hildebrand, decía, el capitalismo con críticos funciona a medias.
O sea, si mucha gente critica el capitalismo, funciona a medias. Es un gran problema para el capitalismo tener gente pidiendo democracia, por ejemplo. Pidiendo cada vez más democracia. Y con hipercríticos no funciona. Simplemente... Hola, soy Rod Saturnine, escritor costarricense y autor de La Luz al Final del Mundo. Estoy aquí para contarles que por fin, la Feria Internacional del Libro en Costa Rica vuelve a ser presencial. A partir del 26 de agosto pueden asistir al Centro de Convenciones en Cariari y disfrutar de esta maravillosa fiesta. Por mi parte, estaré presente el domingo 4 de septiembre de 1 p.m. a 3 p.m. en el stand de librería Lehman, firmando los libros de la saga de Ticiel. Los invito a celebrar esta gran fiesta literaria junto a Lehman y los escritores costarricenses. Bueno, continuamos con la entrevista con Rod después de esta pausa publicitaria. Y precisamente estábamos hablando de eso mismo, de cómo hacer que la escritura sea tan humana como tan fantasiosa al mismo tiempo. Y es que precisamente en uno de sus libros, El Príncipe de Cristal, traduce mucho, como él lo explicaba, esta parte del ser humano como tal, de cómo traducir las experiencias del ser humano a un punto, digamos, que tal vez no estamos tan acostumbrados a tocar, ¿verdad? Como es la escritura, porque muchas veces vivimos nuestros duelos, y nos los guardamos para nosotros mismos. Pero el duelo, por ejemplo, que usted vive con la muerte de su papá, lo traduce a un libro que termina siendo de los libros más bonitos que usted ha escrito, que es El Príncipe de Cristal, que precisamente hace analogía a que, como se tiene comúnmente pensado, que los príncipes y los reyes tienen que ser tan fuertes y tan duros y tan esta índole del machismo que también colabora, pero terminan siendo tan frágiles como un cristal. Entonces, quiero centrarnos un poco en la historia del Príncipe de Cristal y hablar sobre de dónde surge la idea del Príncipe de Cristal y qué trasfondo tiene la historia, básicamente. Claro, ok. Yo creo que algo que está presente en todas mis historias y en todos mis libros es la idea de que la vulnerabilidad es una fortaleza. Es algo que yo tomo como estandarte en mi vida y que me gusta mucho explorar en diferentes perspectivas. En el caso del Príncipe de Cristal es bastante literal, es un personaje que lo consideran vulnerable, lo tienen muy protegido y a la vez tiene un potencial de poder tanto físico, espiritual y de poder político en cierto modo que él no comprende. Entonces, esta historia es mucho de una autoexploración de un individuo al que le han dicho que él no puede y que él tiene la posibilidad no solo de lograr lo que desea, sino también lo que debe hacer. Es en cierto modo, un estudio fantástico sobre esa relación entre el privilegio y el deber, entre la voluntad y el destino, y como te dije, entre la vulnerabilidad y la fuerza. Yo creo que esto de la vulnerabilidad también se ve mucho en Clara, el personaje de La Luz al Final del Mundo, la hija de la muerte, porque al ser ella mitad ser espiritual, uno pensaría que ella tiene como toda esta fuerza del elegido, de un personaje así trascendental, casi una deidad, pero ella tiene unas vulnerabilidades muy humanas, es dudosa de sí misma, es depresiva a veces, es una persona muy empática, y la empatía en el caso de ella, en donde ella ve el sufrimiento tan de cerca, tan tras bambalinas, esa empatía se convierte en un arma de doble filo, porque constantemente ella está sufriendo por los demás y ella tiene una búsqueda de la justicia sobre cómo ella cree que deberían de ser las cosas. Pero, digamos, en esta construcción del mundo se habla de que todo pasa por algo, el destino tiene un plan, y en cierto modo la creación o el destino no es sentimentalista, es en torno al bien, pero hay cosas que nosotros percibimos como malas que no son malas, es parte de la vida. Entonces,
Me gusta mucho hacer esta exploración como de temas grises o temas que uno ve como con cierto temor, como la muerte, y, y traerlos a una luz de benevolencia, de sensibilidad, de paz, en cierto modo. Entonces, en El Príncipe de Cristal, sí, el libro trata mucho, creo yo, sobre esa pérdida de un padre, pérdida de una estructura fuerte, y cómo él, que escuchó todo el tiempo que él era algo sensible, algo que había que cuidar, de repente él tiene que tomar un lugar del cual él no sabe nada. Creo que habla mucho sobre esa fuerza que hay que tener interior para trascender, para salir de la zona de confort, para básicamente luchar por los sueños. En el caso de él, es más por luchar por el bien de los demás, porque él, al ser un representante de toda una ciudad, él tiene una posición donde sus deseos trascienden lo personal y tienen que ser deseos en torno a el bienestar de otras personas, etcétera. Pero creo que eso habla mucho de la responsabilidad, en el caso aquí, como de ser adulto. Es una metáfora como de pasar de niño a adulto, y de un adulto que debe sostenerse a sí mismo, acogerse, ser fuerte y poner en uso sus talentos, básicamente. Sí, claro, y eso me parece importantísimo, de hecho, porque termina siendo una crítica implícita también a ciertas estructuras que tiene la sociedad, y precisamente esa es una de las preguntas que nos hacían parte de los oyentes, que es que si en estos libros hay alguna crítica social expuesta de forma implícita en la obra, y yo creo que nos queda clarísimo que sí, porque siendo usted el dueño de la historia, básicamente usted puede llevarla hacia el lugar al que usted quiera llevarlo. Entonces yo creo que muchas veces no se mide la responsabilidad que tienen los escritores de transmitirle mensajes a la gente, y básicamente yo lo comparo mucho con un político, porque lo que el político dice es lo que la gente cree, y muchas veces lo que la gente lee es lo que la gente traduce a su vida. Entonces, Claro. la responsabilidad que tiene el escritor es importantísima. Y bueno, parte de las preguntas entre curiosidades que también nos hacen es que si hay algún término que usted ha creado pero aún no le ha dado su significado propio en la obra. Bueno, mis libros tienen un montón de palabras que yo adopté, y digamos, repositorios tienen un significado muy específico a nivel legal, etcétera, pero yo lo uso para objetos de gran poder, porque son objetos que toman poder y lo guardan. Hay algunas palabras inventadas como Orium, que viene del latín de aerium, de oro, pero transformado, obvio. Hay muchos, en estos primeros dos libros, La Luz y El Príncipe, hay mucho, digamos, yo lo que quería era presentar mucho del mundo, pero en personajes muy jóvenes. Son personajes que todavía no tienen como ese amparo de que alguien les dice, hey, te voy a enseñar todo, sino que ellos van descubriendo. Entonces, al experimentar un mundo ya complejo, escuchan palabras, escuchan nombres, escuchan leyendas que aún no han logrado asimilar o traer como completamente al suelo, a adoptarlas o entenderlas como una verdad. Entonces creo que aquí la construcción de mundos al propio es un poco más abrumadora y vaga, porque los personajes, estas son las introducciones de ellos, básicamente apenas los estamos conociendo, estamos viendo, conociendo Etisiel con la misma curiosidad y desconocimiento que ellos tienen. Entonces no todo se explica al máximo, sino hay algunas cosas que quedan bajo este velo de curiosidad, porque obviamente en otros libros se explica ya literalmente, como que sientan a Clara y le dicen, ok, aprenda. Entonces, de ahí nacen bastantes palabras. En El Príncipe de Cristal están los seres oníricos, que muchos son tomados como de este imaginario colectivo que todos tenemos de centauros y elfos y etcétera, pero otros son inventados por mí. Entonces tenemos como llamalluvias y
y Aximboldos y otros seres que no existen, que en cómo el príncipe experimenta la historia no se explican de lleno, pero no se explican porque en otros libros sí vamos ya como a entrarle a la parte del bestiario, de lo que hay en Etisiel, etc. Y más que todo en estas dos historias yo quería que la experiencia fuera muy fluida, muy como las películas de estudio Ghibli, que uno entra y entonces en el mundo están pasando montones de cosas, pero casi nunca nos detenemos a que nos las expliquen, sino que la historia es una experiencia concreta, un arco de un personaje que está experimentando algo en ese mundo complejo. Entonces obviamente chocamos con las complejidades, pero no siempre nos las explican por completo, porque obviamente eso va avanzando conforme los libros avanzan. Y eso está buenísimo. Y precisamente hablando de esa misma parte del mundo de Ticiel, que es tan gigante como tan impresionante también, parte también de lo que muchos estudiantes que leyeron el libro, de los estudiantes del Colegio Humanístico, que están encantados realmente con la obra, que me pidieron que le pasara ese mensaje, que están encantados con la obra, me dijeron que si habría o si hay algún mundo fuera de Ticiel, que si Rod tiene planeado hacer algo que esté fuera de Ticiel realmente, porque hasta el momento todo lo que hemos visto realmente está dentro del mismo mundo de Ticiel, pero si hay algo planeado fuera de Ticiel, o al final de cuentas todo va a terminar rigiéndose bajo el mismo mundo tan complejo. Sí, no, de hecho, bueno, una de mis autoras favoritas es Laura Gallego, que es una escritora española que tiene la curiosidad de que ella escribe fantasía y tiene varias series. Entonces ella crea un mundo, hace 3 o 4 libros de ese mundo y luego sigue y hace otro mundo completamente desde cero. Y eso siempre ha sido algo demasiado inspirador para mí y algo en lo cual yo he ido indirectamente moldeando mi carrera hacia algo similar. Yo quiero tener muchos libros y poder invitar a la gente como, bueno, tengo este mundo sobre espíritus, pero también tengo este otro mundo sobre, no sé, seres del bosque, etcétera. Entonces, este año que he tenido más tiempo, he podido entrarle a otros proyectos que tenía latentes, por decirlo así, que eran, yo aprecio mucho mi imaginación, digamos, yo la atesoro y la alimento y la pongo a trabajar a mi favor, ¿verdad? Entonces, han habido muchas ideas que yo he querido explorar, pero no he tenido el tiempo. Y este año sí ya pude, como de lleno, mientras sale La Oscuridad, la otra novela, y el lanzamiento como se termina ya de ordenar para pronto, que es muy pronto, pero no puedo decir. Pero mientras eso termina de ocurrir, entonces este año he podido como explorar. Y empecé una serie nueva que no puedo dar mucha información, pero es como te dije, es de fantasía, tiene que ver con Costa Rica de lleno, tiene 2 vertientes, que es la primera vez que hago algo tan diferente, y es que hay como un personaje, bueno, no, en realidad el príncipe y Clara se parecen en esa relación, pero tengo como una serie que van a ser novelas y otra parte que va a ser una serie de cuentos constantes, como cuentos que tienen que ver con ese mismo mundo, pero no directamente. Entonces, como es la misma experiencia de que cuando alguien lea todo el material, puede experimentar un mundo muy amplio, o pueden escoger solo leer los cuentos o solo leer las novelas. Entonces, este año he estado trabajando en ese proyecto. Es un proyecto que me emociona mucho porque creo que es muy original la forma en la que lo voy a presentar cuando ya esté. Porque no es como que Etisiel es una saga muy concreta, muy, muy épica y tal vez lo que uno esperaría para la fantasía normal, como que anuncian, bueno, son 7 libros, 5 libros, lo que sea, y entonces aquí van saliendo. Esta nueva saga es más dinámica y en cierto modo mi idea al construirla es que se sienta muy cercana a la gente, como que la gente la lea y diga, yo conozco ese lugar, yo he ido ahí, me han contado algo parecido, qué miedo esto, qué emoción esto, y también
la forma en la que va a estar presentada va a sentirse muy participativa. Obviamente no es participativa porque una novela es algo muy... yo no siento que una novela sea algo muy colaborativo, como de que yo pueda estar escuchando voces y transformando mi idea de la historia, pero la forma en la que van a ir saliendo esos libros, que el primero sale el otro año, la forma en la que van a ir saliendo esos libros va a ser muy participativa, de una forma que creo que no ha pasado tal vez en Costa Rica o en otros lados, no estoy muy seguro, pero es algo que me pareció muy original y dinámico y que ya quiero llegar a eso, pero obviamente, como te digo, mi trabajo es muy de sembrar y todas las semillas tienen duraciones distintas en salir. Entonces, ahí vamos poco a poco. Sí tengo planeado el otro año sacar 2 libros o más, porque este año solo salió Vientos de Cambio y ya estamos en la recta final. Pero sí tengo o sea, he trabajado mucho para que el otro año sea más como de que si yo me tengo que concentrar en la película nueva que vamos a estar grabando y todo, ya el trabajo está hecho. Entonces ya es algo más simple para mí de como de ir a los lanzamientos y editar y dar vistos buenos y todo eso, y no tanto como de, bueno, tengo que ir a sentarme a crear otra historia porque ya es el momento. Entonces ha sido muy agradable este año. Obviamente siento que ha sido un año de mucho crecimiento interno porque venir de un momento en el que tanto estaba ocurriendo, uno es como, no, ¿cómo vamos a detenernos? Y todo esto estaba saliendo también, pero ya con la madurez de 2 años de llevarla más suave, como dicen, ¿verdad? Y de la pandemia, que ha sido algo de lo que yo me he protegido muchísimo, poder ya decir, bueno, este año en verdad funcionó, o sea, me sirvió para explorar esto, para pulir Eticiel a un nivel que antes no tenía. O sea, sí tenía, pero este año pude como golpear ciertos obstáculos que yo mismo me había impuesto y ser como, no, aquí hay más material, aquí hay más que contar. Entonces, ha sido muy provechoso y ya quiero poder, como te dije, invitar a la gente no solo a Eticiel, sino a otros mundos y a otros escenarios, por decirlo así, de historias que tengo planeadas. Y es que a eso es a lo que iba, porque si bien es cierto que hay que estar permanentemente creando y escribiendo y al final de cuentas sacando nuevo material, hay un momento en el que hay que disfrutar de lo que uno hace también. Entonces, yo siento que muchas veces para los escritores es injusto porque no pueden ni terminar de disfrutar de sacar una obra porque tienen que sacar más. Entonces, yo siento que parte de lo que hizo la producción de La hija de la muerte es que usted haya podido ver básicamente y poder presenciar cómo es que se traduce del libro a la pantalla grande. Y justamente para ese camino quiero llevar la entrevista porque creo que La hija de la muerte es algo que nunca se ha visto en Costa Rica y es realmente de las cosas más impresionantes, las imágenes que usted nos había pasado la vez anterior y todo, creo que es algo impresionante que nunca se ha visto, inclusive nosotros y mis compañeros lo llegamos a comparar con Marvel porque o sea, la producción es realmente muy similar y es algo que realmente es inédito en Costa Rica. Entonces, teniendo esta oportunidad tan grande, ¿qué opinión le merece a usted de cómo va a ser el impacto del lanzamiento de la película La hija de la muerte en Costa Rica? Bueno, qué curiosa pregunta. Cuando la película se estaba haciendo, yo estaba tan asustado, como siempre he estado cuando algo mío va a salir, ¿verdad? Ya ahora ya no me siento así, pero creo que eso es fruto de estos 2 años de asimilar, crecer, meditar. He tenido una fortaleza en mi espiritualidad que antes no tenía igual, digamos. Me siento más claro. Entonces ahora puedo decir que me siento muy orgulloso de lo que hemos hecho con La hija de la muerte. La semana pasada vi el tráiler que sale tempranito, empezando el otro año. Y no me gusta
no sé, como hablar y que la gente escuche y piense como no, lo dicen porque es producto suyo, etcétera, pero yo soy una persona demasiado autocrítica, demasiado a un nivel que antes era bastante dañino, pero ahora siento que veo las cosas de una manera muy objetiva y esta película es todo lo que yo como fan de Harry Potter y El Señor de los Anillos y todo esto hubiera deseado ver. Es algo que trabajamos con mucho cuidado. Bueno, yo digo trabajamos, yo hice una parte que no tiene nada que ver con los efectos y todo este montaje increíble que se hizo, que se está haciendo y que se hizo al final, ¿verdad? Pero el nivel de cuidado es impresionante. Visualmente es algo muy novedoso y a la vez creo que condensa la primera parte de la historia de una manera muy dinámica y emocionante. El otro año, bueno, la película está para diciembre del próximo año. Yo siento, bueno, tengo la idea de que eso me va a seguir cambiando la vida y la carrera, básicamente, desde ya lo está haciendo. Extrañamente, la carrera que yo creía que iba a ser solo de escritor continúa fluctuando hacia el cine. Como yo lo veo como tener un cometa, un papalote, y que lo arrastre a uno en vez de uno sostenerlo. Pero he aprendido a que es más sano dejarse ir con el río y con el viento que cuestionarlo. Entonces, donde sea que el viento me va llevando, yo intento dar lo mejor de mí y eso es lo que está funcionando. Sé que la película va a ser algo muy especial para el público. Obviamente el otro año hay todo un proceso de publicidad que vamos a tener que hacer. Básicamente hay que luchar contra una idea preconcebida que tiene la gente de que lo nacional es de X o Y forma. Y eso es algo que desde mi trinchera literaria estoy luchando hoy en día, y inspiro a la gente que se me acerca, como hay alguien como con un proyecto literario, es como, ¿qué opinas de esto? Y yo como, sí, haga esto, porque hay que enseñarle a la gente que aquí tenemos la misma calidad o mejor que lo internacional, que aquí tenemos esa capacidad de crear cosas juveniles o fantasía o etcétera, como cosas que se acerquen al público y que sean tan buenas como comprar un libro de Harry Potter o alquilar una película o lo que sea. O sea, queremos que sea algo tan cuidado como para que ese mensaje sea implícito, que la gente vea el trailer y diga, ok, esto es algo diferente y esto es algo en lo que me quiero meter, algo que quiero experimentar. Yo creo que, o sea, de verdad, objetivamente creo que a la gente le va a gustar mucho la película cuando la vean. Sí, obviamente está todo el proceso de convencimiento que hay que hacer en la publicidad, de invitar a la gente, lograr emocionarla, acercarlos a la historia y todo eso, pero tengo mucha fe de que eso va a ser muy orgánico en realidad. Creo que la película está saliendo incluso mejor de como la planeamos. Y es que yo estoy completamente seguro de eso, porque bueno, las imágenes que nos mostraron usted y Carlos la vez pasada que fueron bueno, nuestro colegio, nosotros quedamos pero anonadados y estupefactos con lo increíbles que se ven esas imágenes y con lo sano que es el hacer una película completamente nueva y rompiendo todos los paradigmas respecto a cine que inclusive tenía Costa Rica, porque parte de lo que, por ejemplo, a mí personalmente me llamó tanto la atención es que no tuviera a los actores de siempre, porque uno cuando ve una película en Costa Rica, ve, no sé, 10 películas distintas y coinciden 40 actores entre todo el casting de esas películas. Entonces termina viendo uno al mismo actor con distintos personajes y eso quema, por decirlo así, demasiado la idea de ver un cine renovado y fresco. Entonces es complicado, digamos, analizarlo de esa forma y ver una película en la que el casting sean tantos jóvenes, tanta gente con muchísimo talento a la que tal vez nunca se le presta atención por no ser precisamente de estos actores viejos y ya reconocidos, por decirlo así. Creo que es lo que hace que la propuesta de La hija de la muerte
sea una de las propuestas, y no es que la única propuesta en Costa Rica hasta el momento, que quiera dar un golpe en la mesa, si así se le puede llamar, respecto a producción y básicamente a la idea de este nuevo cine costarricense, que no sea solo el cine teatral, que no está mal, pero es un paradigma que se debe romper y se debe mezclar con otro tipo de ideas como las de La hija de la muerte. Yo creo que es sano ofrecer opciones, digamos, que no sea solo se hace un tipo de cine, solo se cuenta un tipo de historia. En el caso de esta película, y bueno, y la que estamos trabajando ahora, que se llama El rito de paso, que está basada en una historia mía que pronto vamos a poder conocer. En ambas producciones se vio la necesidad de innovar cosas respecto a cómo se hacía una producción acá. Nosotros estamos usando efectos especiales como si fuéramos de Hollywood, de un nivel, como decir, Marvel, y eso ha conllevado un trabajo mucho más grande, porque la logística no estaba montada, no es un camino a seguir, sino es como agarrar un machete y tener que ir a abrir en el monte. Y lo curioso es que el talento sí existe. Digamos, nosotros tenemos muchos animadores digitales que se graduaron acá en Costa Rica y que tuvieron que buscar trabajo en otros países y ir, viajar, etcétera, porque acá no existían las oportunidades laborales como para poner a ejercer esas especialidades en efectos, etcétera. Entonces, curiosamente, esta película nos permitió casi que convocar, como los Avengers, a un montón de gente súper talentosa que ya ha trabajado en Hollywood, digamos, el animador en películas como Maléfica, Detective Pikachu, etcétera, como poder tocar la puerta de gente muy talentosa y con mucha emoción ofrecerles trabajo en algo de acá. Entonces ha sido como muy bonito ver eso, ver esa posibilidad de crear un paradigma, como decís, un camino que a futuro le dé trabajo a otra gente también. O sea, esto tal vez lo que hace es una chispa de decir sí se puede, esto sí se puede hacer. Entonces alguien más se manda valiente, hace otra película, entonces tiene que contratar equipo, entonces la gente, o sea, ¿entendés? Como que se crea una industria o la industria que ya está desarrollada toma otros caminos, se ramifica como un árbol. No es solo un árbol con un solo bejuco, digamos, sino tira ramas, se incrementa la capacidad productiva, se hace una industria más sana y se facilita no solo a futuro, sino que para nosotros mismos seguir creando otras historias. Digamos, para la otra película tenemos otra tecnología que planeamos crear, que no es la misma que usamos para La hija de la muerte, y que ya empezamos como, ok, necesitamos especialistas en áreas muy específicas que nunca se han montado aquí para cine, pero queremos ver si se puede. Y más que todo queremos hacer que se pueda. Entonces, algo muy especial para mí es que yo siento que con la luz al final del mundo, el público me dio una oportunidad. Entonces, con la película yo siempre le dije a los productores que yo quería dar esa misma oportunidad a actores nuevos, a un crew de gente que sabía hacer las cosas, pero tal vez no había podido especializarse o no había podido trabajar en producciones acá. O sea, yo quise devolver la oportunidad desde el guión, desde el acercamiento que me dio la producción. Entonces se creó una familia muy bonita, muy natural, de gente con la misma meta y con mucho talento artístico que esperamos que pronto sea la norma, poder estar creando esas cosas. Y quién sabe que haya una serie de Netflix grabada toda en Costa Rica, con un escritor costarricense o escritora, directora costarricense, o sea, todo así como poder crear productos para el público de acá que se hagan acá y que sean tan buenos como ver
no sé, Game of Thrones o lo que sea. O sea, yo sueño con que eso llegue a pasar. Y creo que es posible con estos pequeños esfuerzos y pequeños pasos que vamos dando. Y creo que, bueno, para ir finalizando, me gustaría muchísimo quedarme con esa frase que usted dijo, de hacer que se pueda, porque la posibilidad siempre está. Y, Claro. y bueno, creo que una muestra, tal vez en lo más cercano que tenemos actualmente, es la producción que hizo Hernán Jiménez con Love Heart también en Netflix. Exactamente. Y creo que es una muestra total de cómo en Costa Rica existe las posibilidades, digamos, de universidades, por ejemplo, que enseñan sobre este tipo de cosas. Existe las producciones que apoyen este tipo de ideas, pero creo que muchas veces lo que nos afecta, y volvemos a esa trillada frase en Costa Rica del tico serruchapisos, como se le llama comúnmente, y creo que es eso mismo. Entonces, creo que Rod con su escritura, con toda su inteligencia, con el mundo de Ticiel, con esta producción de La hija de la muerte, inclusive con Carlos Blanco, creo que nos muestran a nosotros como costarricenses el que sí se puede y el que realmente no es tanto verlo como una meta larga o romantizar el decir, bueno, es que eso lo hacen las otras personas. Nosotros mismos tenemos la capacidad de lograrlo, cada quien tiene la posibilidad de hacerlo. ¿Que va a ser difícil? Sí, por supuesto, Claro. porque todos los caminos son difíciles, algunos más fáciles que otros, pero creo que los más difíciles son los que llegan a tener más resultado o un resultado más satisfactorio para nosotros al final de cuentas. Entonces, bueno, quisiera pedirle a Rod que nos diera así como un mensaje final sobre su experiencia como escritor básicamente y sobre cómo eso puede ayudarle a Costa Rica y sobre esa frase que tanto me gusta y la voy a recalcar, que es el tirar la flecha lo más alto. Sí, claro. Bueno, yo, algo que mantengo muy cerca de mi corazón es que hay puertas que creemos que están cerradas, pero es necesario darles un empujón. Entonces yo creo que uno como artista o como profesional en cualquier área tiene que velar por ser el mejor profesional que uno pueda ser. Estar constantemente aprendiendo, creando, aprendiendo de uno mismo, porque también mucho de crear y de profesionalizarse es tener autodescubrimiento y confiar en su propia intuición, en sus propios talentos y prepararse para que cuando la puerta tenga que ser empujada, poder entrar con todo listo, de entrar con la armadura dorada, por decirlo así, y no tocar las puertas con duda o no esperar a que se abran y no hacer nada. Yo creo que algo muy valioso es, como he dicho, atreverse a tirar la flecha a lo más alto, apuntar siempre a lo más alto. Yo creo que es muy dañino ir siempre a lo seguro. Es bueno poder, en especial en gente que quiere cambiar una industria, abrirse camino, tener una nueva profesión o cambiar la forma en la que su profesión es vista en el mundo, lo que sea. La gente que genera cambio es la que se atreve a lanzar esa flecha a lo incierto, pero que la flecha se lanza a lo máximo de su capacidad, digamos. Uno no hace las cosas a medias, no es mediocre, no duda, que creo que eso es algo que hay que trabajar mucho internamente. ¿Por qué si el mundo duda de mí, voy a dudar yo también? Uno tiene que ser su principal aliado. Y como dice un amigo mío artista, hay que ser su más grande fan, su más grande impulsador y decirse, vamos, Rod, hay que hacer esto, hay que hacer que se pueda. Porque la única forma de que algo ya no se pueda es estar muerto. Y según mis libros, ni eso. Entonces, creo que hay que buscar caminos. Algo que me gusta mucho de uno de mis libros favoritos, Memorias de una geisha, es cuando al personaje principal la describen como el agua. Que el agua, cuando tiene obstáculos, erosiona la piedra hasta encontrar un camino. Yo creo que hay que ser más como el agua, hay que buscar un camino, crear el camino si es necesario
y medir las opciones siempre en lo que uno está haciendo, en lo que uno sueña, ver qué necesito para ser la persona que cumple este sueño. A veces no es tanto qué necesito para cumplir el sueño, es qué necesito para ser yo la mejor versión de mí, la versión que llega a cumplir a la meta, la versión que entrena hasta la meta. Yo siempre en mis clases y en las charlas hablo mucho de los atletas olímpicos porque son personas que son muy conscientes del sacrificio que hay que hacer. O sea, ellos son muy conscientes de la disciplina y de decir, bueno, hoy no voy a salir porque tengo que ir a entrenar. Y yo creo que eso aplica para casi todo. No es necesariamente siempre de hacer sacrificios, pero de tener esa disciplina de autoconstruirse y de pulirse para ser la mejor versión de uno. Para poder no solo darle al arco el impulso para tirar la flecha lo más alto, sino para que cuando la puerta esté abierta, uno sea la persona correcta para cruzarla. Y no que le digan, hey, no estás listo todavía. Entonces, esas son algunas de las cosas que yo siempre manejo conmigo al escribir, al tomar una oportunidad y verla acercándose. A mí no me asustan las puertas cerradas. Si está cerrada, puede ser que no sea el momento. O si la veo cerrada, puede ser que no he probado empujarla. Entonces, espero que esto también le sirva a otras personas que buscan cumplir sus sueños. Creo que el mundo necesita más soñadores, más gente dispuesta a cambiar el confort por buscar el mejoramiento personal de su carrera, etcétera, y lograrlo. Es que siempre el camino da miedo, siempre el primer paso da miedo. Yo soy testigo de que a veces todavía hay una incertidumbre que uno no logra sosegar ni calmar, pero se puede. Y si no, se hace que se pueda. Sí, y me parece increíble y muy bonito eso que acaba de decir, porque las puertas no siempre van a estar abiertas y yo también soy de esa misma filosofía. Me da más miedo, o sea, no me da miedo una puerta cerrada, sino que me da más miedo el no poder abrirla porque mi propia mente no me lo deja y no porque yo no pueda. Entonces yo creo que ese es uno de los mensajes más importantes que nos deja Rod después de los millones de mensajes tan importantes que hay en sus libros. Entonces yo quisiera invitar a todos ustedes a que puedan adquirir estos libros. Están en la librería internacional, la librería Lehman, si no me equivoco también, La luz al final del mundo, El príncipe de cristal, Vientos de cambio también. Entonces, invitarles a que compren estos libros y a que apoyen a la literatura nacional, a la literatura nueva nacional también, porque es una nueva generación de literatura que viene a realizar cambios, creo que imborrables para la historia de la escritura costarricense. Entonces, invitarlos también que sigan a Rod en sus redes y a las redes sociales también de la película de Ticiel, La hija de la muerte, Rod Saturnine también en Instagram, y creo que eso lo pueden encontrar en Instagram y en Facebook también. Entonces, pueden ir a buscarlos. Los invito a que los vayan a buscar porque les prometo que una vez que entren al mundo de Ticiel, no van a poder salir. Entonces, nos despedimos de todos ustedes. Para nosotros fue un orgullo total y un placer poder contar con la presencia de Rod en el canal. Y un abrazo a todos. Nos vemos la próxima semana. Purísima vida. Your love is rated X.